En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. Con el patrocinio de Pizza al Paso, es Pizza al Arte, Helados Dari y Café Café, el momento del buen gusto. Parla, porque hablando nos entendemos. Muy buenas noches, bienvenidos. Parla, porque hablando nos entendemos. Vamos a estar hoy media hora conversando con un ser humano maravilloso, educador por vocación y dirigente por dedicación. Es antioqueño, nació en Sopetrán. Además, es hoy el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina. Esta noche en Parla, porque hablando nos entendemos. Baltasar, bienvenido. Jaime, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Un saludo muy cordial para todos los televidentes. Estamos aquí en el Hotel Spiwak, en la ciudad de Cali, porque el meridiano de la noticia, Cali, está de moda. Y por esa razón está en este momento una visita tan interesante y una oportunidad maravillosa para conversar. Y hablemos primeramente, ¿quién es Baltasar Medina? Más allá de ser el presidente del Comité Olímpico. A ver, Jaime, yo soy una persona de origen campesino, como tú lo dices, nací en un municipio de Antioquia, Sopetrán, muy cerca de Medellín, está a 1 hora de Medellín, un municipio que queda en toda la orilla del río Cauca, tierra caliente, productora de frutas. Muy rápido me fui para Medellín a estudiar, me gradué como maestro en la Normal Superior de Varones de Medellín. Posteriormente me gradué como educador físico en la Universidad de Antioquia, licenciado en educación física y deportes. Tengo estudios de posgrado en administración educativa, especializaciones en administración y gerencia deportiva y un posgrado en gestión y dirección deportiva. Toda mi vida dedicada, como tú lo has dicho, a la educación y a la dirigencia deportiva. A la educación por vocación, indudablemente, y la dirigencia deportiva porque ha sido parte de mi compromiso con la sociedad. Bueno, este es Baltasar Medina, con él vamos a estar hoy, cada 8 días con un invitado principal en Parla, en su canal regional Telepacífico. Baltasar, hablemos en principio acerca de qué es el movimiento olímpico, de donde se deriva el Comité Olímpico Colombiano. ¿Qué es eso? El movimiento olímpico es la materialización del ideario de un gran filósofo humanista del siglo antepasado, el barón Pierre de Coubertin, que fue el inspirador de los llamados Juegos Olímpicos de la modernidad, de la era moderna, quien en una época de posguerra pensó que el deporte podía ser un catalizador de los odios entre los pueblos y que había que colocar algo que estuviera por encima de esos intereses económicos, políticos, materiales de la humanidad, y pensó que el deporte podía ser un elemento aglutinador de esos intereses comunes. Y fue allí donde nacieron los Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896. Y desde entonces él empezó a trabajar por conformar una organización mundial que se encargara de mantener ese ideario, esa filosofía. Y fue allí donde él crea en Lausanne, Suiza, el Comité Olímpico como un movimiento mundial del deporte. Y derivado de este vino el Comité Olímpico Colombiano en el tiempo. Exactamente, nosotros, el Comité Olímpico Colombiano se creó en 1936, ya había pues desde luego un movimiento olímpico mundial muy grande, muy desarrollado, pero tiene nuestro país el privilegio de ser también uno de los países más antiguos dentro de este movimiento.
casualmente estamos cumpliendo 77 años de ser Comité Olímpico afiliado al Comité Olímpico Internacional. Baltasar, ¿cuántas federaciones integran hoy el Comité Olímpico Colombiano? Son en total 46 federaciones oficialmente reconocidas por el Comité Olímpico Colombiano, más 4 federaciones que están en un tránsito estatutario, y es que deportes nuevos para ingresar al Comité Olímpico Colombiano deben estar 2 años en una especie de periodo de prueba, que no es otra cosa que un direccionamiento que se le da a la federación para proyectar su desarrollo acorde a los objetivos del olimpismo, y después de esos 2 años se hace una evaluación y se admiten ya como afiliados permanentes. En este momento tenemos deportes como el rugby, el wushu, el jiu-jitsu, que son deportes nuevos que están en ese tránsito para pasar de invitados a miembros activos permanentes. En los Juegos Mundiales en Cali, la última vez que asistieron los practicantes del rugby en calidad de partícipes de Juegos Mundiales, porque ya en Brasil pasan a la categoría de un deporte olímpico. Exactamente, el rugby junto con el golf son los 2 deportes que hacen su debut en el programa de los Juegos Olímpicos en Río 2016. Colombia se ha venido desarrollando el golf, pues desde luego desde hace mucho rato, pero el rugby de manera federada es reciente. La federación solo tiene 2 años de haberse conformado, pero hay un buen desarrollo en ese deporte y quién lo creyera, en la rama femenina somos potencia suramericana. Bueno, ¿cómo seleccionan un deportista para participar en los Juegos Olímpicos? El ciclo olímpico, el llamado ciclo olímpico, y esta es una oportunidad para aclararle a la opinión lo que es un ciclo olímpico y lo que es una olimpiada. La gente llama comúnmente olimpiada a los Juegos Olímpicos y en realidad esa no es una olimpiada. Una olimpiada es el periodo de 4 años que hay entre unos juegos y otros. Esa es la olimpiada, es un periodo de tiempo de 4 años. La olimpiada no es un evento deportivo. Olimpiada no es un evento deportivo, es una medida de tiempo. Son 4 años que transcurren de la última versión a la próxima. Durante esa olimpiada, los atletas participan en una serie de eventos clasificatorios convocados por la Federación Internacional de cada deporte. Se van sumando puntos en un ranking que establece qué número de atletas va a clasificar, y desde luego cada país tiene que tener muy presente cuáles son esos eventos para no ir a excluirse de esa participación, porque sería perder la posibilidad de clasificar sus atletas. Esa participación implica que un proceso de preparación, que ahí es donde está la mayor inversión que hay que hacer en el deporte, cómo preparar bien a los atletas para que puedan obtener primero su cupo y desde luego una buena figuración. La idea entonces es que se realizan unos eventos, digamos, regionales o subregionales entre países. Tengo entendido que bolivarianos, luego suramericanos, luego centroamericanos, luego panamericanos y por último olímpicos. Así es. Ese es, digamos, el escalonamiento. Ese es el ciclo y esos eventos todos en su medida van dando puntos o casillas de una vez directa para clasificar. Y adicionalmente algunas federaciones internacionales tienen también eventos que son o puntuables o clasificatorios para Juegos Olímpicos. Esta es la información sobre el ciclo olímpico en boca del propio presidente del Comité Olímpico Colombiano en Parla, porque hablando nos entendemos. Ya regresamos. Continuamos, porque hablando nos entendemos. Estamos en Parla con Baltasar Medina, el presidente del Comité Olímpico Colombiano. Baltasar, ¿cuántos deportistas están hoy en el ciclo olímpico colombianos? Sí, nosotros en este momento tenemos un potencial de unos 1000 deportistas que pueden estar dentro de todo este proceso haciendo su recorrido en las distintas etapas del mismo con aspiración de obtener cupo a los Juegos Olímpicos. De esos 1000 deportistas tenemos 250 deportistas que están en un programa que se llama Deportista Apoyado,
que son los deportistas que reciben una ayuda permanente del Estado para realizar su trabajo. Y de esos 250 deportistas tenemos identificados 32 deportistas a los que desde luego se les tiene que dar una ayuda especial porque entendemos que es allí donde puede estar el potencial de Colombia en la posibilidad de entrar a disputar alguna medalla. Diríamos que esa es la élite. 32. 32. Hay 32 en los cuales el Comité Olímpico Colombiano y por supuesto Coldeportes funda de manera principal sus expectativas para la medallería. Para entrar a disputar medallas, exactamente. Bueno, ¿qué reciben los deportistas apoyados o los deportistas de esa élite, de los 32 en los que esperamos medallas? Esos deportistas están en una escala de acuerdo a sus logros que los ubica con un apoyo que va desde un salario mínimo mensual legal vigente que reciben los que menos reciben hasta 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes que reciben los de la categoría Altius. En esa categoría Altius están todos los medallistas y todos los campeones, todos los medallistas olímpicos y todos los campeones mundiales. Estamos hablando entonces de que ese grupo, esa pequeña élite de esos Altius reciben 3.600.000 pesos mensuales, que para nuestro medio es un ingreso interesante para que un atleta pueda dedicarse a su trabajo sin ninguna otra preocupación. Pero adicionalmente todos estos 250 muchachos... Dedicarse a su trabajo deportivo. Deportivo. Todos estos 250 muchachos tienen como condición para poder pertenecer al programa que estar estudiando y se les financia su universidad o su colegio adicionalmente. Porque es indudable que la vida de un deportista es corta y lo que hay que preparar es al ser humano para la vida. Y hay que entender que la única herramienta que pueden tener estos muchachos, después de que el deporte ya no lo sea, para ellos seguir superándose en la vida, pues desde luego es que puedan ostentar un título profesional. Y la idea es que no vayan a buscar la academia cuando terminan el ciclo deportivo. Exactamente, o que se vayan a convertir en indigentes del deporte. Sí, los hay, desafortunadamente. Es muy interesante eso. Eso no tiene nada que ver con una disciplina deportiva. No estoy hablando de nadie en particular. Muy bien. Ahora, planteémonos una pregunta. El que ya ganó medalla tiene una remuneración o un estipendio importante, una suma de dinero que le permite dedicarse al trabajo deportivo. Pero el que está trabajando y luchando por conseguirla y que tiene un salario mínimo, le costará mucho más trabajo. Igual, claro que sí, le cuesta mucho más trabajo, pero yo tengo que reconocer también que todos estos deportistas reciben de sus respectivos departamentos ayudas similares. En el caso concreto del departamento del Valle, extras adicionales. Indervalle adicionalmente tiene un número muy alto de deportistas a los que igualmente les da un recurso económico mensual, les da su estudio. El departamento del Valle en eso es modelo en el país porque tiene un programa que no lo tiene ningún otro departamento y es que todos los deportistas de alto rendimiento del Valle del Cauca están afiliados a un programa de seguridad social en donde se les cubre salud y pensiones. Y eso yo creo que es el ejemplo que el país tiene que tener para buscar que a futuro todos lo estemos haciendo. En Parla, el momento del buen gusto con el patrocinio de Café Café. Muy bien, ahora pensemos un poco, Baltasar, si a usted la vida le diera la oportunidad de tomarse un café, ¿con quién le gustaría tomárselo y para hablar acerca de qué tema? Bueno, ya me los he tomado y quisiera seguírmelos tomando para hablar de cómo humanizar el deporte con Jacques Roch, el presidente del Comité Olímpico Internacional. Ayer casualmente tuve la oportunidad de compartir un almuerzo con él en donde hablamos bastante del tema, porque el actual presidente del Comité Olímpico Internacional es un humanista del deporte, es una persona que tiene muy claro que el olimpismo no es la lucha por una medalla, que eso es lo accesorio que hay dentro del deporte, que el papel fundamental que debe cumplir el deporte en la sociedad moderna es servir de medio para que los atletas se superen en lo individual, pero que lo que tiene que aportar el deporte a la sociedad moderna igualmente
son todas sus ventajas como elemento para formar integralmente a la juventud y como una forma de crearle identidad a los pueblos en defensa de sus intereses. Baltasar, hay una oleada de, ¿cómo podríamos llamarlo? Una oleada de orgullo caleño con motivo de los World Games. Hay una evidente y creciente ola de amor por Cali surgida entre propios y extraños a raíz del éxito en la celebración de los World Games, de los Juegos Mundiales. Esto, a más de esa sensación de orgullo y complacencia por el embellecimiento de la ciudad, por las circunstancias y condiciones anímicas que campean en un evento de esta naturaleza, ¿qué le deja a Cali un evento de esta naturaleza? Jaime, muchas cosas. Una de las cosas de pronto que más se discute alrededor de estos eventos es justamente eso, cuál es el legado, cuál es la herencia que le va a quedar a Cali, y son muchas. Y tú has dicho de pronto la principal para mí. Es indudable que se siente, el país lo siente, y yo sé que el pueblo vallecaucano lo siente, el resurgir del orgullo caleño, del orgullo bueno, del orgullo sano, del orgullo que nos hace sentir amor por lo nuestro y defender lo nuestro, y siento que eso es lo que están haciendo los caleños hoy en día, apropiándose de su ciudad, cultivando su sentido de pertenencia, y ningún evento tan especial y tan propicio para eso como un evento de esta naturaleza en donde tenemos gente de todo el mundo, pero también todos los ojos de todo el pueblo colombiano puesto en la ciudad de Cali, hoy como una ciudad que está cumpliendo un compromiso de Colombia ante el mundo. Los Juegos Mundiales le dejan a Cali una infraestructura deportiva más moderna de la que tenía actualmente. Eso ha sido posible gracias a que el gobierno nacional ha dedicado 70.000 millones de pesos para cofinanciar esa infraestructura deportiva. Le deja un elemento muy importante en la cultura deportiva de la ciudad, que es el interés por la práctica de nuevos deportes. Pero lo más importante, la imagen de Cali, el nombre de Cali, la hospitalidad de los caleños en este momento es un ejemplo para el mundo entero que nos está viendo a través de muchos canales de televisión, de muchas agencias de prensa que están aquí instaladas en Cali durante estos 10 días, mandándole al mundo un mensaje deportivo de la ciudad de Cali. Yo quiero sinceramente felicitar al pueblo caleño por lo que hizo en la noche de la inauguración de los Juegos, en esa gran fiesta que vivimos en el Pascual Guerrero, porque creo que han mandado el mensaje más positivo ante el mundo, que algún día indudablemente se va a revertir en muchas cosas positivas para esta ciudad cuando queramos seguir haciendo eventos de esta naturaleza, no solo en el deporte, sino en otras cosas. Parla, porque hablando nos entendemos. Ya regresamos. Continuamos en Parla, porque hablando nos entendemos. Queda uno con las expresiones de Baltasar Medina como con el pecho un poco inflado, para decirlo desde luego con toda consideración, con el argentinito crecido, en este caso con el caleñito entre pecho y espalda potente. Muchas gracias, Baltasar. Si usted fuera director de Coldeportes, ¿qué haría para apoyar al deporte? Indudablemente, Jaime, gestionar más recursos para apoyar más a los deportistas. A mí me queda una idea muy clara del resultado que obtuvo Colombia en los Juegos de Londres. Mucha gente se pregunta a qué se debe eso, y no nos hemos detenido de pronto a analizar mucho esos factores, pero indudablemente uno que contó mucho fue que los atletas pudieron tener a tiempo los recursos para su preparación. Y es muy importante saber que en el deporte no hay misterios, no hay fórmulas mágicas, nadie tiene la fórmula en el sombrero para ser campeones. Todos sabemos cómo se hacen los campeones. Primero con talento deportivo, y Colombia tiene talento todo el que queramos. Segundo, con trabajo y apoyo económico. No se necesitan. Tres elementos determinantes. Fundamentales. Talento deportivo, trabajo permanente, trabajo continuo y recursos. Nosotros necesitamos que nos los están deportistas, faltando recursos.
Nos están faltando recursos sin negar que hemos mejorado sustancialmente. Con una precisión que le pido que hagamos. ¿Esos recursos están siendo efectivamente bien manejados en la totalidad? ¿Hay transparencia? ¿Es limpio el manejo? ¿O todavía existen brotes de manipulación y de malsanas conductas en el manejo de estos dineros en Colombia? Desafortunadamente, Jaime, el deporte no está exento de todos los vicios de los manejos que hacemos en Colombia con las prácticas corruptas. Pero sí tengo que reconocer que por la procedencia de los dineros del deporte, que en un 80 o 90% son recursos del Estado, sí están sometidos a un sistema de control un poquito más estricto que nos garantiza que esas prácticas corruptas cada vez se vayan eliminando más en el deporte, indudablemente. Baltasar, ¿cuál es la promesa fundamental de cara a los Juegos Olímpicos del 2016 en Río? Estamos frente a un reto muy grande, Jaime. Acabamos de tener 8 medallas en Londres. Desde luego el pueblo colombiano no se va a contentar con que no tengamos en Río siquiera las 8. Igualmente llevamos una delegación de 104 atletas, que fue la primera vez en la historia que Colombia superó la cifra de 100 atletas. Igualmente la gente va a esperar que llevemos mucho más de 104 atletas. Pero yo estoy tranquilo por 2 razones. La primera, porque tenemos, como lo decía ahora, mucho talento deportivo. Yo sé que de esos 32 atletas altius que tenemos en este momento, ahí tenemos que encontrarnos esas 8, 9 o 10 medallas en Río. Y hemos tenido la promesa y el cumplimiento de esa promesa del presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, de tener a tiempo los recursos y los venimos teniendo. Pero igualmente yo veo que cada vez crece más el interés y el compromiso de los gobiernos territoriales en apoyar el deporte. Baltasar, quedó la sensación en la opinión nacional que las 8 medallas de los Juegos Olímpicos en Londres en buena medida se obtuvieron por trabajo que usted había realizado. Yo en eso tengo que hacer una corrección, desde luego. En el deporte no hay esos resultados de un momento a otro. El deporte es de procesos muy largos. Colombia se metió en un proceso de planeación deportiva serio después de un resultado negativo que tuvimos en Atlanta 96, cuando Colombia no obtuvo ni una sola medalla. En ese entonces, o posteriormente a eso, un director de Coldeportes con quien tuve una gran amistad, Diego Palacios Gutiérrez, ya fallecido, entendió que lo que había que iniciar era un proceso de largo plazo y empezó a trabajar de la mano con algunas federaciones estratégicas. Yo en ese entonces estaba en la Federación Colombiana de Ciclismo y empezamos un plan apoyado con Diego, con el ciclismo, y mire los resultados, Jaime, eso fue en el 98-99. Y mire los resultados donde se vinieron a dar. Ciclismo, 3 medallas en Londres. Uno podría decir que una dirección deportiva trabaja para la que vendrá en 12 años. Seguro. En buena medida. Así es. Bueno. Y yo creo que el país ya tiene eso claramente identificado, para fortuna del deporte colombiano. En Parla, la pregunta dulce con el patrocinio de Dari. Baltasar, una pregunta dulce. ¿Cómo está conformada su vida familiar? Sus cercanías afectivas, ¿cómo son? A ver, Jaime, yo tuve un primer matrimonio del cual tengo 2 hijos ya profesionales los 2, cada uno enfrentando sus responsabilidades frente a su vida, frente a su futuro. Tengo un nieto y tengo una segunda relación sentimental con la que pues espero terminar el resto de mis años, que espero que sean muchos, porque soy un hombre amante de la vida. Creo que todo día que Dios le da a uno es una bendición de Dios que debe disfrutarla a diario, y esa es mi aspiración, terminar con esta compañera el resto de mis años. ¿Cómo se llama ella? Patricia. Patricia. ¿De qué latitudes viene? No está muy lejana de esta latitud. Ajá. Baltasar, usted tiene, además de ser presidente del Comité Olímpico, la dignidad de ser presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Azar. ¿Cómo combina esa condición de gremialidad con la deportiva?
Jaime, esa última es mi obligación. Cuando a mí me preguntan justamente cómo combino el ser presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Azar, FESIAZAR, que es mi obligación, con mis compromisos como presidente del Comité Olímpico Colombiano, que es mi devoción como dirigente deportivo, tengo una respuesta. Primero la obligación que la devoción. Y cuando uno tiene claro a qué se debe, que es mi trabajo, que es la federación, que es mi gremio, pues tengo también claro que la dedicación a mi devoción es de un excedente de tiempo que pueda tener en un momento determinado. Yo mi tiempo lo dedico todo el día a atender a la federación y a las 5 de la tarde que termino en FESIAZAR me voy al Comité Olímpico Colombiano que está a 5 minutos de mi oficina y allí dedico esa parte de mi tiempo libre hasta las 7, 8, 9 de la noche, hasta la hora que sea necesario, a atender las cosas del Comité Olímpico Colombiano. Y con la colaboración de mi gremio, con alguna frecuencia, me tomo algunos días de los fines de semana, jueves, viernes, para atender este tipo de compromisos como los que estoy atendiendo aquí en la ciudad de Cali. En Parla, paso al arte con el patrocinio de Pizza al Paso. Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, vamos a darle paso al arte. Es pizza al paso. ¿Cuál de las expresiones artísticas a usted lo atrae y quién es el artífice que llama su atención? A ver, como expresiones artísticas, indudablemente la pintura, y yo tengo un pintor antioqueño con el que tengo una gran amistad, porque, primero que todo, porque trabajé con él de cerca cuando fui director de Coldeportes en algunas obras para la entidad, que es Ramón Vázquez, pero en segundo lugar porque es un gran ser humano. Y como espectador, Jaime, tengo que reconocerme que sin ser un gran bailarín, porque no lo soy antioqueño y los antioqueños tenemos grandes limitaciones para eso comparado con los vallecaucanos, me encanta la salsa. ¿Le gusta la salsita? Me gusta ver bailar salsa, incluso recuerdo en mi juventud que venía a Cali e iba como espectador al Séptimo Cielo, que usted lo debe recordar. El Seven Sky, sí señor. A ver bailar salsa, sí. Me encanta. Era maravilloso. Es maravilloso. Ese escenario era maravilloso. Se vivían horas fantásticas. Sí, señor. Baltasar, el tiempo se acabó. Lamentablemente, aquí no hay salvación. Jaime, lamentablemente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Parla. Parlando nos entendemos. Muchísimas gracias. Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, salsero además, según su confesión, esta noche en Parla. La próxima semana, media hora más temprano, aquí, en Telepacífico, Parla, porque hablando nos entendemos. Feliz noche. En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. Con el patrocinio de Pizza al Paso, es Pizza al Arte, Helados Dari y Café, el momento del buen gusto. Parla, porque hablando nos entendemos.